Tuve que abandonar la idea de que las cosas sucedían por esfuerzo. Cuando comencé a observar mi propio cuerpo, me di cuenta de que la manifestación solo es posible cuando la biología encuentra el equilibrio, cuando la vibración adecuada ocupa espacio y el subconsciente acepta nuevos programas. La verdadera creación ocurre cuando me calmo, cuando ajusto mi frecuencia y permito que el campo cuántico me responda sin resistencia. Fue durante este proceso que comprendí: controlar la manifestación no se trata de perseguirla, sino de crear un ambiente interno tan favorable que el universo empiece a entregarme todo en el momento oportuno. Cuando ajusté la vibración, cambié el entorno y confié en el flujo, las puertas se abrieron sin esfuerzo. Y lo que sucedió después fue simplemente increíble. He descubierto que el simple acto de calmarme no es solo cuestión de bienestar, es un ajuste profundo en mi sistema biológico. Cuando respiro lentamente, cuando relajo los hombros, cuando permito que el silencio me domine, mi cuerpo deja de producir sustancias que me ponen en estado de alerta. El cortisol baja, la adrenalina se disuelve. Es como si les dijera a mis células: crea, aquí todo está seguro. Este estado se convierte en una base fértil para la manifestación, porque toda mi biología comienza a funcionar en equilibrio. Recuerdo cómo vivía en constante tensión, creyendo que para lograr algo necesitaba superarme, estresarme, correr contra el tiempo. Pero cada vez que lo hacía, era como si cerrara las puertas de la biología a lo nuevo. Me di cuenta de que el estrés envía un mensaje a mis células: prepárense para luchar o huir. Y en este entorno químico no hay espacio para crear nada. Fue entonces cuando empecé a comprender que la calma no es pasividad. La calma es inteligencia biológica. Empecé a practicar la calma como disciplina diaria. Recuerdo despertarme y simplemente respirar unos minutos, estirar el cuerpo conscientemente y poner música que me tranquilizaba. Me di cuenta de que esto creaba una sinfonía dentro de mí. Lo que parecía un simple ritual, en realidad estaba programando mi sistema nervioso para pasar del modo supervivencia al modo creación. Mi cuerpo ya había aprendido a sentirse seguro, y fue entonces cuando todo empezó a cambiar. Cada mañana repetía pequeños gestos que me reconectaban con este estado biológico: caminar despacio, observar las plantas, beber agua como si fuera medicina natural. Vi cómo mi ritmo cardíaco se ajustaba, cómo mi respiración se hacía más profunda. Mi entorno interior empezó a colaborar conmigo. Y de repente, lo que parecía distante, empezó a fluir en mi vida. Empecé a notar que cuanto más me calmaba, más puertas invisibles se abrían. Fue en este proceso que comprendí que la manifestación no ocurre en el caos. La manifestación florece cuando la biología encuentra armonía. Y seguí profundizando en esta práctica, porque sabía que había mucho más detrás de este poder de calma que comenzaba a revelarse. Siempre pensé que mis decisiones provenían de lo que pensaba conscientemente. Creía que era mi yo despierto el que controlaba mis pasos, mis elecciones, mis reacciones. Pero cuanto más estudiaba la biología del comportamiento, más me descubría una verdad incuestionable. Quien dirige la mayor parte de mi vida es mi subconsciente. Actúa como un piloto automático, y lo más sorprendente es que yo mismo grababa los programas que repite a diario, incluso sin darme cuenta. Empecé a darme cuenta de que, desde los 0 hasta los 7 años, fui una esponja. Absorbía todo: las creencias, los miedos, las limitaciones, los patrones emocionales de quienes me rodeaban. Viví en un estado cerebral que los científicos llaman teta, donde todo lo que se repite se convierte en una verdad incuestionable para mi subconsciente. Estaba programado allí. Y durante años, viví repitiendo lo que ni siquiera era mío, como si fuera mi destino. La vida me seguía mostrando los resultados de estos programas invisibles. Era como ver una película que no recordaba haber elegido, pero que se reproducía en mi pantalla todos los días. Hasta que entendí: podía reescribir este guión. Podía enseñarle a mi subconsciente a obedecer nuevas órdenes.
siempre y cuando tuviera la disciplina suficiente para repetirlas con intención, con emoción y con constancia. Descubrí que esta era la clave que lo cambió todo. Empecé con pequeños hábitos. Todos los días, antes de dormir, me sentaba en la cama y repetía afirmaciones cuidadosamente seleccionadas. Estoy sano, merezco lo mejor, mi vida es abundante. Al principio me parecía extraño, como si lo estuviera fingiendo. Pero con el tiempo, mi subconsciente empezó a aceptar estos nuevos programas como si fueran verdades originales. Veía mi realidad evolucionar con mi nueva programación, como si cada palabra fuera un ladrillo que colocaba en un edificio invisible. Y fue en este ritmo, entre errores y repeticiones, que descubrí que mi mente no era el problema. El problema era el programa que se ejecutaba en segundo plano y que ahora, por fin, estaba empezando a reemplazar con algo que tenía sentido para lo que realmente quería vivir. Durante mucho tiempo, cargué con un sistema químico pesado en mi cuerpo, una mezcla constante de adrenalina y cortisol. Viví en modo defensivo, siempre esperando que algo saliera mal. Era como si mi cuerpo hubiera aprendido a vivir así, alimentando una bioquímica de miedo. Me di cuenta de que cuando estoy en este estado, mi biología bloquea cualquier intento de crear algo nuevo. El miedo cierra las puertas a la manifestación porque el cuerpo solo prioriza la supervivencia. Fue en ese momento que comencé a estudiar con más profundidad lo que sucede en mi interior cuando elijo el amor. El amor tiene una química completamente diferente. Libera dopamina, serotonina y oxitocina. Estas sustancias le comunican a mi cuerpo que estoy a salvo, que puedo relajarme, que puedo abrirme a cosas nuevas. El miedo me contrae, me cierra, me limita. El amor me expande, me abre, me conecta. Y todo lo que se crea forma parte de esta expansión. Empecé a prestar atención a las pequeñas cosas que me daban miedo. Un retraso, una deuda, una mala noticia. Y cada vez que mi cuerpo reaccionaba con tensión, respiraba y me preguntaba, ¿cómo puedo poner amor aquí? Fue entonces cuando empecé a cambiar la química del momento, del presente. Escuchaba una canción que me hacía sonreír, agradecía algo sencillo, abrazaba a alguien. Estas pequeñas decisiones cambiaron por completo la química que me gobernaba en ese momento. Con el tiempo comencé a crear una rutina donde elegir el amor se volvió automático. Dejé notas por la casa con frases que me hacían sentir feliz, hice listas de cosas buenas para repasar antes de dormir, elegí películas que me conectaran con la esperanza. Todo esto parecía insignificante, pero en el fondo estaba reescribiendo la farmacia interna de mi cuerpo. Comencé a sentir que la vida respondía a esta química más ligera, como si el campo a mi alrededor captara esta nueva señal. Y cuanto más practicaba, más me daba cuenta de que no se trataba solo de pensar positivamente. Se trataba de crear la química adecuada dentro de mí para lo que quería manifestar. El miedo me desconectó de la corriente, el amor me devolvió el rumbo. Y a medida que seguía ajustando esta química interna, algo aún más profundo comenzó a revelarse en mi proceso. Me di cuenta de que, durante años, mi cerebro había estado funcionando a toda velocidad, siempre en modo beta, siempre alerta. Era como si estuviera constantemente atrapado en el tráfico de mi propia mente, rodeado de pensamientos que resonaban al unísono. No me daba cuenta de que este estado bloqueaba mi cuerpo, limitaba mi percepción, y que la manifestación se volvía casi imposible en ese escenario. Era demasiado rápido para escuchar lo que la vida quería mostrarme. Fue entonces cuando empecé a estudiar las ondas cerebrales y descubrí el poder de la desaceleración. Cuando logré dirigir mi cerebro a las frecuencias alfa y teta, algo extraordinario comenzó a suceder. Accedí a un espacio más profundo dentro de mí. Dejé de pensar y comencé a sentir. Fue como si hubiera cambiado el lenguaje racional por el lenguaje de la vibración. Y fue en este campo más sutil donde las manifestaciones comenzaron a acelerarse. La práctica se convirtió en mi refugio. Me senté durante días con los ojos cerrados, escuchando sonidos que me ayudaban a entrar en el ritmo alfa. Dejé que los pensamientos pasaran sin perseguirlos. Imaginé escenas, construí imágenes mentales como si estuviera viendo el futuro desplegarse ante mí. Cuando mi cerebro se desaceleró, mi cuerpo se alineó. Y en el fondo, sentí que lo que deseaba ya estaba ahí, esperando a que lo conectara.
me encontré reprogramando el ritmo de mi vida. Empecé a tomar descansos conscientes a lo largo del día, respirando más despacio al caminar, reduciendo la cantidad de información que consumía y que me hacía sentir apurado. Era como si cada pequeña decisión fuera una invitación para que mi cerebro dejara de estar a la defensiva y entrara en modo creativo. Y fue en este espacio de calma donde empezaron a surgir respuestas más claras, como si el universo me estuviera esperando allí. Cuanto más practicaba, más comprendía que ralentizar el cerebro en realidad aceleraba la manifestación, porque es en este estado de calma que puedo enviar señales coherentes al campo que me rodea, y allí otras puertas comenzaban a abrirse silenciosamente. Empecé a comprender que el universo no responde a lo que digo, sino a mi vibración. Podía decir lo que quisiera, pero si mi vibración no estaba alineada, el campo cuántico simplemente no respondía. El campo es inteligente, capta frecuencias, no palabras sueltas. Y fue en ese momento que todo cambió para mí. Comprendí que la calma no era solo un estado de reposo, sino una frecuencia capaz de abrir canales de comunicación con el propio campo cuántico. Cuando estaba agitada, preocupada o ansiosa, la vibración que emitía era de carencia, escasez y desesperación. Era como si dijera, falta, está lejos, es difícil. Y el campo me devolvió precisamente eso. Pero cuando me tranquilicé, respiré y ajusté mi cuerpo a la vibración de «ya es mío», el campo respondió con sincronicidades, oportunidades y encuentros que parecían mágicos pero que eran solo un reflejo de mi nueva frecuencia. Comencé a cultivar esta vibración conscientemente. Despertaba y elegía antes que nada sentir que todo ya estaba llegando. Tomaba mi café con gratitud y caminaba sintiendo que el camino ya estaba trazado. Vibraba lo que quería experimentar, como si ya fuera mi realidad. Esta alineación era tan poderosa que comencé a notar cambios sutiles a mi alrededor. Llamadas inesperadas, personas que aparecían en el momento justo, situaciones que parecían hechas a mi medida. Con el tiempo, el campo cuántico dejó de ser algo abstracto para mí. Empecé a sentir que formaba parte de él, que era transmisor y receptor a la vez. Mi vibración se convirtió en una orden silenciosa pero extremadamente clara. No necesitaba correr tras ella, necesitaba ajustar mi señal. Y cuando mantuve esta señal estable, las manifestaciones comenzaron a materializarse de forma natural. Fue en este flujo que comprendí que no se trataba de luchar ni de buscar la fuerza. Se trataba de vibrar con mayor precisión. El campo cuántico no juzga, no negocia, solo responde. Y fue precisamente cuando permanecí en esta vibración de alineación que me di cuenta de que había otro detalle. Un simple hábito que amplificaba aún más esta conexión invisible. Descubrí que mis palabras tenían mucho más poder del que imaginaba, pero no eran palabras cualquiera. Tuve que aprender que las afirmaciones solo funcionan cuando están llenas de presencia, intención y sentimiento. Pasé años repitiendo cosas automáticamente, como si fuera un mantra vacío, y eso no conmovió nada. Fue solo cuando empecé a practicar afirmaciones conscientes, con la vibración adecuada, que todo empezó a cambiar. Empecé con afirmaciones sencillas, pero con mucha carga emocional. Decía, estoy sano, soy abundante, soy amado. Pero las decía con sentimiento, con todo mi cuerpo involucrado en esas palabras. Me veía en esa escena y me permitía sentir la realidad que quería construir. Era como si le estuviera enseñando a mi subconsciente a responder de una manera nueva. Lo repetía todos los días, como quien planta una semilla y la cuida con paciencia. Las afirmaciones se convirtieron en mi ritual. Ponía notas en el espejo, grababa audios míos y los escuchaba antes de dormir. Les hablaba mientras caminaba, conducía, hacía cosas sencillas. Mi subconsciente empezó a absorber este nuevo programa como verdad. Lo que antes parecía lejano, se acercaba cada vez más. Era como si el campo cuántico estuviera esperando que le transmitiera una señal clara y consistente. Empecé a notar cómo en pequeñas situaciones cotidianas mi postura cambiaba. Reaccionaba de forma diferente, elegía palabras diferentes. Me posicionaba como alguien que ya creía en eso. Mi cuerpo empezó a alinearse con la nueva identidad que estaba programando. Cada vez que repetía una afirmación, fortalecía este circuito interno. No necesitaba que el mundo exterior la confirmara. Solo necesitaba seguir construyéndola desde dentro. Así comprendí que las afirmaciones conscientes eran como órdenes directas a mi sistema.
Pero había algo aún más sutil que marcaba la diferencia. El entorno donde repetía estas afirmaciones podía potenciarlo o sabotearlo todo. Y este detalle empezó a cobrar fuerza en mi práctica diaria. Tuve que aceptar que el entorno en el que vivía era un espejo que me programaba constantemente. Pensaba que solo tenía que cambiar mis pensamientos para transformar mi vida, pero al mirar a mi alrededor, me di cuenta de que estaba rodeada de estímulos que reforzaban viejos programas. Las conversaciones, los lugares, las imágenes, los sonidos, todo eso seguía alimentando viejas versiones de mí misma. Intentaba manifestar algo nuevo, pero estaba atrapada en un escenario que mantenía todo igual. Cuando empecé a alejarme de entornos que me agobiaban, el cambio se hizo visible. Elegí con cuidado los lugares donde pasaba mi tiempo. Dejé de consumir contenido que me causaba ansiedad o miedo. Empecé a decorar mi espacio con objetos que me conectaban con la calma y la abundancia. Fue como si el propio entorno empezara a jugar a mi favor, como si todo a mi alrededor empezara a recordarme la persona en la que me estaba convirtiendo. Recuerdo cómo pequeños ajustes marcaban una gran diferencia. Cambiar una canción, organizar un rincón de la casa, cambiar la paleta de colores de mi habitación. En efecto, estaba creando un espacio vibracional que apoyaba mis afirmaciones. El entorno se convirtió en un aliado silencioso, ayudándome a mantener el estado emocional adecuado. Me di cuenta de que, a menudo, lo que me desconectaba de la manifestación era precisamente estar rodeada de señales que reforzaban lo contrario de lo que deseaba. Empecé a cultivar espacios de calma, lugares donde mi cuerpo podía relajarse, donde mi mente podía calmarse, donde podía sentir la vibración adecuada sin distracciones. Ahí fue donde mis prácticas cobraron fuerza, y cada vez que me ubicaba en estos espacios seguros y alineados, las respuestas llegaban más rápido. Era como si el campo me escuchara con mayor claridad. Me di cuenta de que el entorno no era un detalle, el entorno era parte del método. Y mientras adaptaba todo a mi alrededor, otra lección se presentó inevitablemente. Incluso con el entorno adecuado, con las prácticas correctas, había una última rendición que debía hacer. Necesitaba confiar en el proceso, soltar el control y dejar que el universo guiara lo que había preparado con tanto esmero. Me encontré intentando controlar cada detalle tantas veces, queriendo decidir el momento, el camino, quiénes debían participar. Era como si necesitara forzar la realidad para moldearla a mis deseos. Pero cuanto más intentaba forzarla, más resistencia sentía. Me di cuenta de que este exceso de control era en realidad una señal de miedo. Y el miedo me impedía alcanzar la vibración adecuada. Fue entonces cuando empecé a aprender el valor de soltar, de confiar, de permitir que el proceso tenga su propio ritmo. Confiar en el proceso no significaba rendirse ni cruzarse de brazos. Significaba actuar con intención, crear con claridad y luego soltar el apego al resultado. Tuve que aprender a caminar con ligereza, seguir mis rituales, mantener la vibración correcta y simplemente dejar que el universo se encargara del resto. Cuando me solté, el campo respondió. Cuando me relajé, las manifestaciones comenzaron a fluir con una naturalidad que nunca antes había experimentado. Recuerdo situaciones en las que deseaba algo con tanta urgencia que me consumía por dentro. Me repetía una y otra vez, lo intentaba, pero en el fondo sentía una necesidad. Cuando finalmente dejé de intentarlo, las cosas llegaron. No cuando las quería, sino en el momento perfecto. Comprendí que confiar en el proceso era como plantar una semilla. La riegas, la cuidas, pero no sigues cavando la tierra para ver si crece. El crecimiento ocurre en lo invisible. Me acostumbré a terminar mis días con una práctica sencilla. Daba gracias como si todo ya me hubiera sido dado. Sentía que ya era mío, incluso sin pruebas. Esta sensación de certeza creó una paz que, en sí misma, valió la pena el viaje. Y fue en esta paz que el universo empezó a sorprenderme con respuestas inesperadas, con caminos que jamás podría haber planeado. El proceso tenía vida propia, y por fin estaba aprendiendo a bailar con él. A medida que seguía caminando, una cosa se hacía cada vez más clara dentro de mí. Cuando la biología se calma, cuando el subconsciente acepta, cuando la vibración se alinea, cuando el entorno coopera y cuando se instala la confianza, la manifestación no tiene otra opción que materializarse. Cada paso que daba me demostraba que el control de la manifestación siempre estaba dentro de mí. Ajustaba mi biología,
reescribía mis programas y vibraba con intención. Y la vida respondía. Por eso, hoy tengo una certeza inquebrantable. Cuando te alineas, todo llega a ti. Comentario, me solté y todo llegó.